En bones mans, amb Carles Aguilar. La ràdio especialitzada en salut, educació sanitària i qualitat de vida a Onda Cero Catalunya. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio de referència per viure de manera més saludable a les emissores d'Onda Cero Catalunya. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí i també el podcast d'Onda Cero Catalunya. Hola, soy el doctor Norberto Manzanares, director de la clínica Clíridén. Nuestro centro cuenta con más de 36 años de experiencia profesional en el tratamiento de patologías orofaciales y odontológicas. En Clíridén ponemos a su disposición nuestro equipo humano con una perfecta formación académica orientada a un correcto resultado, adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes y resolviendo las dudas que nos puedan plantear. Nuestra prioridad en Clíridén es obtener la máxima satisfacción desde el inicio hasta el final del tratamiento. Clíridén se encuentra ubicado en el Prat de Llobregat, Avenida del Canal 186 bis, donde nuestro equipo de profesionales le está esperando. También puede contactar con Clíridén en el teléfono 93 370 47 40 o visitarnos en nuestra web www.clíridén.com. ¿Padece dolores de rodilla, cadera o dolor generalizado, artrosis, osteoporosis? En Medicentra aliviamos eficazmente estos procesos y mejoramos la calidad de vida de los pacientes con tratamientos integrados de ozono y medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales. Solicite visita informativa gratuita y personalmente la atenderé. Medicentra, calle Consell de Cent 160 en Barcelona. 93 476 30 55. En bones mans amb Carles Aguilar, el primer programa de Catalunya especialitzat en salut, consum i qualitat de vida. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí i també el podcast d'Onda Cero Catalunya. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio més saludable al teu servei. La Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació és una associació de consumidors sense afany de lucre que defensa els interessos dels ciutadans en tot allò que els pot afectar. Els serveis sanitaris, el consum en general, facturació, telèfon, internet, garanties i també en l'àmbit de l'alimentació, l'etiquetatge, la seguretat alimentària, etc. Els convidem a formar part de la nostra entitat trucant a la seu central de Barcelona, avinguda del Portal de l'Àngel 7, telèfon 93 302 41 38 o enviant un correu electrònic a consum@cus-usuaris.org. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Hola, soy el doctor Norberto Manzanares, director de la clínica Clíridén. Nuestro centro cuenta con más de 36 años de experiencia profesional en el tratamiento de patologías orofaciales y odontológicas. En Clíridén ponemos a su disposición nuestro equipo humano con una perfecta formación académica orientada a un correcto resultado, adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes y resolviendo las dudas que nos puedan plantear. Nuestra prioridad en Clíridén es obtener la máxima satisfacción desde el inicio hasta el final del tratamiento. Clíridén se encuentra ubicado en el Prat de Llobregat, Avenida del Canal 186 bis, donde nuestro equipo de profesionales le está esperando. También puede contactar con Clíridén en el teléfono 93 370 47 40 o visitarnos en nuestra web www.clíridén.com. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
Bé, arribats a aquest punt, llancem a l'aire una pregunta. A qui pertanyen les dades dels pacients? Fa unes setmanes, experts van analitzar aquí a Barcelona els diferents reptes ètics, tecnològics, socials, legals i assistencials que poden dificultar l'avenç de l'anomenada medicina personalitzada. Va ser al Cosmocaixa on es va dur a terme el primer fòrum organitzat per Bioinformàtics Barcelona amb la col·laboració de Biocat i de la Fundació La Caixa. I avui volem desenvolupar aquest tema, aquesta pregunta que hem llançat a l'aire. A qui pertanyen les dades dels pacients a partir de tot el que es va comentar precisament en aquest fòrum? I tenim aquí al nostre estudi en Jordi Cruz, que és representant dels pacients, precisament, de Bioinformàtics Barcelona i aleshores també representant a Catalunya de FEDER, de la Federació Espanyola de Malalties Rares. En bones mans. L'entrevista. Bé, estem en marxa, tal i com els hi acabo de comentar. Ens acompanya en directe al nostre estudi en Jordi Cruz. Jordi, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, benvingut una vegada més, molt amable. El tema és força interessant, el contingut que desenvoluparem en aquests propers minuts és un contingut, d'una banda, molt actual, d'actualitat, però que encara ben bé sembla que no està del tot resolt. Hi ha diferents reptes a nivell ètic, d'una banda, a nivell tecnològic, a nivell social, a nivell legal, assistencial, fins i tot. En resumides comptes, a qui pertanyen les dades de salut d'un pacient que han de permetre després al professional de la salut assolir determinades fites mèdiques? A grans trets, quin seria el plantejament genèric? A qui pertanyen, en realitat? O a qui han de pertànyer? A veure, comencem per aquí, Jordi. Bueno, pues és un tema important i hi ha molt debat sobre això, però en realitat les dades són del pacient, de la família. Sí. Del pacient té aquest tipus de dades i quan va a un hospital o un centre hospitalari per treure algun tipus de mostra o fer algun tipus d'analítica, és veritat que això es deposita a l'hospital i sempre té de venir acompanyat d'un consentiment informat, on té de tenir una assignatura, i aquí explicar si realment això tindrà una utilització o no, no? Això és un tema important, sí, però que... Això, perdó, és una teoria, en principi. És una teoria, anem clar. Per pràctica. Clar. Això és delicat, sí que és veritat que cada vegada més és més necessari, i a més estem parlant d'això, i estem aquí per això, però és veritat que hi ha molts debats sobre això, què fer en aquestes dades i com realment enfocar-lo d'alguna manera que sigui correcte i que no tingui cap problema en si. Perquè parlem de compartir, parlem de... O sigui, aquest tipus de dades on van, no? En l'hospital, si jo signo i dono el consentiment, què és el que passa en aquest tipus d'informació? Clar, això fa uns anys no passava, des de que la medicina, la salut pública s'ha informatitzat, tenim aquest problema o aquesta discussió. Fa, no sé, 30-40 anys el tema de les dades clíniques estaven en un paper. Sí. El metge les escrivia en un paper, en una agenda, en un llibre de visites, el que fos, se les guardava i no passaven d'aquí. Clar, avui dia, en principi, gairebé qualsevol consulta a metge està informatitzada. Llavors, com molt bé diu en Jordi, un cop s'introdueixen aquestes dades, quina seguretat tenim nosaltres com a pacients de l'ús que es farà d'elles? Clar,
Jo no sóc un expert, ni molt menys en seguretat, no?, informàtic, però sí que és veritat que... No, però a nivell ètic, fins i tot. A nivell ètic, i bueno, en si s'està treballant molt en això per intentar enfocar-ho d'alguna manera i que tingui una resposta, però el que realment veiem és la utilitat que pot tenir aquest tipus de dades, si realment són útils o no, no? I realment que tingui una seguretat que ara el que busquem és que aquest afectat o família que presta aquelles dades sigui informat en qualsevol moment d'una resposta o un moviment cap a un tipus de recerca, no? I això està passant avui dia, per exemple? Està passant en algun lloc, però no en tots. O sigui, el que intentem és enfocar-ho d'alguna manera en què hi hagi una legalitat en el tema i un enfoc que tothom apliqui una sistemàtica perquè tingui un resultat. Això, Jordi, entenc que vol dir que encara el protocol a aplicar no està ben bé establert, no està consolidat i no s'aplica el mateix protocol en qualsevol cas i en qualsevol moment. És això? És això. Realment necessitem crear uns criteris i un treball sobre això que realment hi hagi una sostenibilitat, no? O sigui sostenible tot això, perquè realment depèn d'on estàs o depèn de l'hospital que sigui o depèn del centre, s'utilitza d'una manera o d'una altra, no? Tindria de ser a partir del consentiment informat d'aquest tipus de dades. Si s'utilitza, ser informat el pacient o la família de que això s'utilitzarà en això si donen consentiment, etc. etc. I aquí parlem del tema informàtic, quan entra en un sistema, en una xarxa que pot ser, d'alguna manera, podia entrar qualsevol expert a consultar alguna qüestió. Que és la teoria, evidentment. Que és la teoria, clar, aquí tenim de tenir una sèrie d'accessos que sigui correcta i que realment tinguin la informació sobre pacients, la informació que realment requerim, no? Aquí entrem en un tema de seguretat informàtica, que no és el nostre, però que hauria d'estar plenament garantit, perquè, clar, en el tema de la informàtica, hores d'ara, s'està treballant molt, s'ha millorat molt, però la garantia al 100% encara no s'ha assolit. No s'ha assolit, no. I queda molt per això. I són dades confidencials. Són dades confidencials en un consentiment. O sigui, parlem de que si tenim el consentiment i realment s'utilitzen com es tenen d'utilitzar, en teoria tot és correcte, no? La qüestió és què és el que busquem realment en això, que parlem del Big Data o d'agafar dades i dades i dades sobre diferents pacients, poder conjuntar-les per poder trobar respostes a tantes i tantes malalties o tantes situacions que no se sap encara d'avui com actuar. Segurament aquesta conformitat de dades i conjuntar-les podem crear una sèrie d'estudis on es pugui treure profit d'aquesta situació. I, de fet, ja hi ha resultats, no? O sigui que jo penso que això és important, trobar dades, sobretot en malalties com les malalties minoritàries, que ara hi entrarem, però malalties minoritàries que no se sap realment, no tenim gaire informació per poder contrastar i poder... Ja sabem que la N és molt petita, parlem de que hi ha pocs casos d'aquest tipus de pacients, però sí que hi ha similituds en altres malalties que són semblants. En el cas, per exemple, ja que Jordi ara ho parlava, en el cas, per exemple, de les malalties minoritàries, seria un punt i a part dins d'aquest concepte de dades personals del pacient, o tot estaria englobat genèricament a nivell de qualsevol tipus de malaltia? Això serveix per qualsevol tipus de malaltia, no? El que passa que sí que és veritat... Ho dic, perdó, perquè el volum és molt diferent. Clar, si parlem de patologies genèriques o de malalties rares o minoritàries. Sí, aquí realment el que entra en la base és tot, no? I tenir una sèrie d'informació interessant. D'aquí traient el que realment interessa per buscar solucions, no? I sí que és veritat que en malalties minoritàries és molt més aplicable ara mateix per poder buscar aquestes respostes que no tenim, no? Aquí pregunto, Jordi, una de les claus principals pot ser, un cop les dades estan al núvol, per entendre'ns, compartir o no compartir aquestes dades. Quins aspectes ètics, socials i fins i tot assistencials, quins riscos pot tenir el fet de compartir dades que són personals, que són intransferibles i que només, com deia abans en Jordi, amb la nostra autorització es poden compartir per l'ús clínic o per l'ús professional d'un metge?
Clar, la qüestió és el pacient o la família fins a on dona el consentiment a que això arribi a on tingui és a dir, que arribar. el punt de partida inicial és que sense el consentiment del propi malalt o del familiar autoritzat no es podria compartir, ni tan sols a nivell clínic. Ni tan sols. Jo penso que tot té de tenir un consentiment per fer qualsevol prova i de fet té de ser així i la realitat és aquesta, que si no hi ha un consentiment no podem avançar en poder tenir aquesta utilització de dades. Realment tot això que comentes és complicat perquè la teoria és fàcil però la pràctica... Clar, però estem parlant de milions i milions de dades. Sí, de moltes dades i que realment a nosaltres com a pacient el que ens preocupa, què passarà? O sigui, com s'utilitza la meva informació i quin sentit tindrà. Jo vull la informació i donar el consentiment jo del que es faci. I si un cop hem donat aquest consentiment i hipotèticament volem recuperar aquesta informació, això crea una altra problemàtica. Crea un altre problema, sí. Que en teoria no tindria que haver-hi cap problema, sinó que aquesta informació és meva. I com meva tindria de... Però això parlem, per exemple, de la història. Perdó, hi ha hagut casos concrets, ara no farem referència a cap d'ells, que han volgut recuperar aquesta informació i s'han trobat que és impossible gairebé fer-ho. No tindria de ser, perquè realment les proves que ens fan són nostres. I a vegades algun pacient ha volgut canviar d'hospital per poder anar a la seva història, a la carpeta general, i hi ha hagut moltes complicacions. Compartida. I a vegades ens hem trobat, ho han comunicat aquí al programa, que un pacient, com ara en Jordi Cruz diu, ha anat a un altre hospital, ha demanat les proves i ha estat impossible. A vegades ha tingut que tornar a repetir determinades proves diagnòstiques que ja les tenia a la seva historial, a la seva història clínica, però que no s'ha pogut compartir. Exacte. Això crea una situació una mica inversemblant. Quan parlem de compartir dades ja en la nube, sí, el núvol. El núvol, no? Pues això sí que realment qui té accés i com es pot utilitzar aquest tipus de dades. Anem cap al futur i realment passa per una configuració de la situació, con un estudi ben general d'aquesta ètica de com utilitzar aquest tipus de dades i els pacients que puguin tenir tota la informació necessària. I parlem també que nosaltres ho estem fent en formar els propis pacients des de B&B, formar-los per poder tenir aquesta informació general de lo que és el Big Data i com s'utilitzaria aquest tipus de dades entre cometes. Això, Jordi, a nivell dels pacients és molt complicat a vegades entendre què és això del Big Data. Es perden una mica, és normal, perquè és normal. No tenim per què ser informàtics nosaltres, ni saber com funciona el Big Data, oi? Aquí hi ha molta feina a fer, Hi ha molta feina a fer, però en general el que tenim de fer és una base d'informació que realment conegui aquella persona, que hi ha una via important de coneixement, que compartint aquest tipus de dades pot tenir un resultat en la situació de la seva malaltia, en el curs de la malaltia, etc., i en poder aplicar noves tecnologies o noves teràpies que anem cap a teràpies molt interessants. Llavors, avui dia, en la pràctica, és a dir, un pacient que hagi estat tractat, que tingui la seva història clínica o que vulgui tenir accés a la seva història clínica, què ha de fer? Quin és el procediment? De manera molt simplificada, què ha de fer per accedir a la seva història clínica? Bueno, en teoria, a Catalunya, o sigui, depèn de la comunitat... Sí, parlem de Catalunya, per exemple. A Catalunya, en teoria, està ben descrit com es pot accedir a través de la xarxa i poder posar les teves dades i podries tenir tota la informació, o gran de la informació. Però, per exemple, on s'hauria d'adreçar per fer aquest primer pas? Bueno, primer pas, el que tindria de fer és anar jo parlo com a pacient, anar a atenció a l'usuari de l'hospital i poder fer una demanda per escrit i que realment tingui un registre d'entrada i es pugui... I en teoria això hauria de ser suficient? Tindria de ser suficient per poder tenir accés a aquesta informació. A partir d'aquí, quant temps passa, quan tinc la informació... L'altre tema, com diu molt bé Jordi, és el temps que triguem en accedir, perquè pot ser immediat o podem trigar, no sé, 2 setmanes o 3 mesos, i a vegades el requeriment és immediat, perquè necessitem fer unes proves, i el que sigui. Tot això s'ha d'agilitzar, suposo que d'una banda a nivell informàtic, a nivell tecnològic, que jo crec que això està bastant resolt, potser l'aspecte formal, l'aspecte legislatiu,
encara s'ha de perfilar una mica més, oi? Per acabar, quin pot ser el futur? Cap a on anem en el tema de les dades dels pacients? Bueno, pues anem cap a una conjunció de dades en general que puguem utilitzar. A vegades per nosaltres no és important qualsevol informació, però cap a una manera de poder adreçar-se especialistes en un tipus de situació, sí que poden trobar una resposta important que abans no la podien tenir, no? Si això realment ho aconseguim, estem parlant de buscar unes noves respostes a situacions que tenien molta dificultat de trobar una resposta en una malaltia, no? O sigui que parlo també de poder conjuntar també dades quan hi ha un medicament en una malaltia i poder comprovar realment que la funció del medicament sigui correcta. O sigui, parlem de moltes situacions diferents que poden tenir respostes, que és el que necessiten, i sobretot en les malalties minoritàries, com deia jo, no? O sigui que nosaltres el que hem fet també és poder fer un acord, FEDER, la Federació Espanyola d'Enfermedades Rares, con Bioinformàtics Barcelona, per poder intentar treballar conjuntament no solament en la formació de pacients i representants de pacients cap a que als seus congressos, a les seves informació que donen als pacients, puguin també adreçar-se d'una manera en un llenguatge de Big Data i una informació que vagi entrant en els diferents llenguatge, no? En el diferent llenguatge dels pacients. Jo penso que és necessari. O sigui, és una informació que té d'entrar i es té de donar a conèixer. És algo nou, vale? Que s'està treballant, però realment nosaltres el poder oferir aquestes eines cap a aquesta informació. És molt important. És veritat que a nivell legal hi ha moltes situacions i a més ens hem juntat en diferents opinions i és complicat a vegades trobar una resposta, però és necessari. És necessari. Llavors, avui una mica el que hem volgut fer amb el nostre convidat, amb en Jordi Cruz, és fer-nos ressò a grans trets d'aquesta jornada que es va dur a terme al Cosmocaixa, aquí a Barcelona, que portava per títol precisament Aquí pertanyen les dades del pacient i que, en definitiva, dit de manera molt resumida, en un futur aquestes dades permetran que es pugui tractar cada pacient de manera individualitzada en funció de les seves característiques patològiques personals i en concret orientat específicament al tractament de la malaltia. Jordi, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. En Jordi Cruz, que avui ens ha acompanyat, és representant dels pacients de Bioinformàtics Barcelona i representant a Catalunya de FEDER, de la Federació Espanyola de Malalties Rares. Jordi, moltes gràcies i fins molt aviat. Gràcies. En bones mans, amb Carles Aguilar. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Àrea de salut. La veu del metge. Soc la doctora Núria Vallcorba, president de la Societat Catalana d'Odontostomatologia, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Avui volem donar-los consells per evitar la càries i mantenir una correcta salut bucodental. La formació de la càries és deguda a 3 factors ben definits: l'accés de dolços a la dieta, la manca d'higiene bucal, que facilita la presència de bacteris a la boca, i la susceptibilitat de les pròpies dents. Si aturem la formació de càries, evitarem problemes de masticació i, en conseqüència, de nutrició. Evitarem dolors i molèsties innecessàries i pèrdua de peces que comportaran, sobretot en els infants, malposicions dentàries posteriors amb els consegüents problemes funcionals i estètics. Per prevenir l'aparició de càries, cal tenir en compte que és convenient reduir el consum de dolços a la dieta, particularment entre àpats, atès que aquests afavoreixen la multiplicació dels bacteris causants de la càries. Cal seguir una alimentació variada i equilibrada. Cal també raspallar les dents després de cada àpat, amb una pasta dentifrícia fluorada que farà desaparèixer les restes alimentàries
i eliminar la placa dental, evitant així la proliferació de bacteris. En els infants a partir de 6 anys també són importants els glopejos de solucions fluorades. D'aquesta forma s'aniran aportant petites dosis de fluor que enfortiran l'esmalt dental i el faran menys vulnerable a l'acció corrosiva dels àcids. És recomanable visitar el dentista cada 6 mesos. En el consultori dental es tindrà cura de les dents, controlant-les i revisant-les constantment per evitar situacions que per negligència o descuit arribin a ser irreversibles. En els infants es podrà prevenir l'inici i el progrés de la càries realitzant profilaxis i fluoritzacions amb gels concentrats i segellant les fissures dels queixals. Les fissures són petits solcs o racons on fàcilment es pot desenvolupar la càries. Gràcies per escoltar-nos, esperem que aquesta informació hagi estat del seu interès. Davant de qualsevol consulta, no dubti en visitar el seu dentista. Són consells redactats per la Societat Catalana d'Odontostomatologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. La Societat Catalana d'Odontostomatologia és una entitat pública que té com un dels seus objectius principals la formació continuada dels estomatòlegs i odontòlegs, perquè puguin donar l'atenció més adequada i actualitzada als seus pacients. Àrea de salut. La veu del metge. En bones mans amb Carles Aguilar, el primer programa de Catalunya especialitzat en salut, consum i qualitat de vida. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí i també el podcast d'Onda Cero Catalunya. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio més saludable al teu servei. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona i punts d'informació a Olesa de Montserrat i Monistrol. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. ¿Padece dolores de rodilla, cadera o dolor generalizado, artrosis, osteoporosis? En Medicentra aliviamos eficazmente estos procesos y mejoramos la calidad de vida de los pacientes con tratamientos integrados de ozono y medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales. Solicite visita informativa gratuita y personalmente la atenderé. Medicentra, calle Consell de Cent 160 en Barcelona. 93 476 30 55. En bones mans amb Carles Aguilar, el primer programa de Catalunya especialitzat en salut, consum i qualitat de vida. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí i també el podcast d'Onda Cero Catalunya. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio més saludable al teu servei. Hola, soy el doctor Norberto Manzanares, director de la clínica Clíridén. Nuestro centro cuenta con más de 36 años de experiencia profesional en el tratamiento de patologías orofaciales y odontológicas. En Clíridén ponemos a su disposición nuestro equipo humano con una perfecta formación académica orientada a un correcto resultado, adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes y resolviendo las dudas que nos puedan plantear. Nuestra prioridad en Clíridén es obtener la máxima satisfacción desde el inicio hasta el final del tratamiento. Clíridén se encuentra ubicado en el Prat de Llobregat, Avenida del Canal 186 bis, donde nuestro equipo de profesionales le está esperando. También puede contactar con Clíridén en el teléfono 93 370 47 40 o visitarnos en nuestra web
www.clireden.com. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Hoy en nuestro programa vamos a hablar del llamado barómetro del dolor y en concreto vamos a hablar de la incidencia del dolor precisamente en Cataluña, porque Cataluña es una de las regiones en España que sufre una mayor incidencia. Verán ustedes, el 76% de los catalanes confiesa ser menos productivo, por ejemplo, en el trabajo, a causa precisamente del dolor. 5 puntos por debajo de la media española. 9 de cada 10 catalanes cree que el dolor impacta en su bienestar general y reduce su calidad de vida. Todos estos factores se han relacionado precisamente en el llamado barómetro del dolor, un estudio que analiza el impacto del dolor en la población en general y en el cual, insisto, se dice que el 97% de los catalanes ha sufrido algún tipo de dolor de manera habitual en los últimos 12 meses. Vamos a abordar el contenido de este barómetro del dolor, no solo en Cataluña, también en el resto del país, con Cristina García, con quien vamos a hablar en un instante vía telefónica. Cristina García es doctora en fisioterapia por la Universidad de Sevilla y profesora titular de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Hablamos pues del barómetro del dolor. En bones mans. L'entrevista. Efectivamente, tal y como les acabo de avanzar, estamos en conexión directa con nuestra invitada, con Cristina García. Cristina, buenos días. Buenos días. Buenos días, Cristina, y bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Porque además nos consta que estás ahora haciendo un pequeño lapsus en tus tareas profesionales precisamente para atender nuestra llamada. Así que nuestro agradecimiento por duplicado en este caso. Nada, gracias a vosotros, de Cristina, verdad. vamos a hablar sobre el llamado barómetro del dolor y en especial vamos a hacer incidencia en un dato que nos afecta directamente a nosotros en Cataluña. Pero antes de comentar a fondo el contenido, me gustaría que explicaras de manera sinóptica, a grandes rasgos, para nuestros oyentes, qué es esto del barómetro del dolor, cómo funciona. Bueno, el barómetro del dolor es un estudio que analiza el impacto del dolor en la población. Se ha realizado en 24 países y nosotros tenemos el privilegio de ocupar el cuarto país, es decir, de esos 24 Sí. somos el cuarto en incidencia en dolor Vaya. de espalda y dolor de cabeza, con lo que para ser un país desarrollado no Sí. andamos muy bien. Bueno, andamos muy mal. Andamos bastante entre mal. comillas, claro, porque este privilegio de ser los cuartos clasificados, yo estaría más contento si fuésemos los cuartos, pero por la cola.
Sí, desde luego, ¿no? desde luego. Claro. Es muy triste, quiere decir mucho. Claro. Quiere decir mucho en relación a nuestra forma de actuar el día a día, las posturas que adoptamos, Sí. la forma de caminar, cómo cogemos peso, en fin. Claro. Ahora lo comentamos. Lo que me gustaría saber es, desde tu punto de vista como profesional del tema, ahora abordaremos esos detalles, este tipo de estudios entiendo que tienen una gran fiabilidad, ¿no? Sí, claro. La verdad es que, bueno, normalmente se mira mucho que sea de diferentes perfiles de población en diferentes partes de los países. Por ejemplo, se ha hecho en España en las diferentes provincias y se ha incluso comparado las diferentes provincias Sí. dentro del Estado español. Vamos a ver, algunos de los datos, Cristina, que estamos viendo dentro de las estadísticas de este estudio, refleja que por este orden el tipo de dolor con más incidencia es el dolor corporal, con más de un 70%, Sí. y el dolor de cabeza con un 29%. Es decir, hay mucha diferencia, hay mucho margen entre el dolor corporal, genéricamente hablando, y el dolor de cabeza. Yo pensaba, no sé, tenía la intención de que a la gente le dolía la cabeza mucho más de lo que aparece en esta estadística, lamentablemente, pero tenía esa sensación. Bueno, quizá a las personas les duele la espalda, pero no lo ven como algo diferente de su día a día. Por desgracia, hay muchas molestias que uno ni siquiera llega a comentar con nadie. El dolor lumbar, el dolor cervical son muy frecuentes en nuestro día a día, por Sí. desgracia, y uno no acude al médico, simplemente da por hecho que le tiene que doler la espalda por Claro. tener malas posturas. Lo asume, de alguna Y forma. lo asume y no se comenta ni siquiera. Por eso quizá el dolor de cabeza presenta mayor intensidad pero menor incidencia. Por eso se comenta más. Esta sería una explicación. Y a mí otra cosa que me parece cuando menos curioso es que cuando una persona padece algún tipo de dolor, el que sea, cuando se plantea la posibilidad de aliviar ese dolor, de encontrar pues un alivio, un tratamiento más o menos eficaz para que la intensidad de ese dolor baje, el 24% en este caso de los ciudadanos españoles, que el porcentaje es elevadísimo, ha declarado no hacer nada. Es decir, simplemente esperar a que se le pase el dolor, con lo cual puede sufrir ese dolor durante mucho tiempo. Efectivamente. El problema de una lesión musculoesquelética, que es lo que trabajamos principalmente los fisioterapeutas, es que si no se trabaja a tiempo, encontramos que el dolor aumenta. La mayoría de las cosas no se pasan solas, simplemente se quedan dormidas y luego cuando aparece el dolor otra vez se exacerba, es decir, aumenta de nuevo. Y es muy importante buscar alivio del dolor cuanto antes, porque es más fácil resolver algo pequeño que cuando algo ya se ha hecho muy grande. Por ejemplo, una contractura muscular a nivel lumbar, los fisioterapeutas lo resolvemos rápido con un tratamiento adecuado, pero si esperamos que esa contractura aumente, va adoptando esa persona malas posturas, va incrementando el dolor, con lo cual la posición antérgica cada vez sube y sube más, esto al final pues puede llevar al cabo de un tiempo a generar una hernia discal por una mala posición vertebral mantenida en el tiempo. Y es una pena que esto no esté extendido en la sociedad, es decir, la cultura de salud. Cuidarse cuando todavía tenemos un pequeño síntoma, no esperar a que no poder más con el dolor. Claro, hay más datos que merecen un comentario. Por ejemplo, casi la mitad, un 47% de los españoles, frente a un dolor, lo primero que hace, y a veces lo único que hace, es aplicarse un tratamiento tópico. Pero Sí, esto un muchas gel, veces... una crema, Sí, sí. un antiinflamatorio. ¿Esto hasta qué punto puede ser o recomendable o efectivo o eficaz? Bueno, la verdad es que sí que son eficaces las cremas y los productos antiinflamatorios, sobre todo, son buenos, y los analgésicos, pero desde el punto de vista sanitario, que es el que me corresponde, no debe ser lo único. Siempre ese tratamiento debe ser supervisado por un médico y, en la medida de lo posible, siempre que podamos acudir a un fisioterapeuta a que nos alivie ese dolor. No es lo mismo que tú te apliques el gel a que un fisioterapeuta, con la capacidad que tiene de diagnóstico y de tratamiento, te lo aplique en una dirección concreta, en un sentido concreto, para conseguir unos efectos. Pues, por ejemplo, trabajar con un punto gatillo,
trabajar con puntos de máxima tensión, estiramientos concretos. No es lo mismo aplicar la crema a una persona que no se entiende de patologías que una persona que sí que sabe exactamente dónde aplicarlo, cómo hacerlo, en qué dirección. No solo es la crema en sí o el gel en sí el principio activo que lleve incorporado, sino la forma, la manipulación que se hace a nivel profesional para aplicar esa crema o ese gel, ¿no? Claro, porque nosotros, pues podemos drenar una zona que está inflamada, podemos ayudar con nuestra posición de las manos a mejorar la circulación sanguínea, a nivel de sistema linfático, venoso, etcétera. Así que es muy importante no solo el qué, sino el cómo. Vamos a hablar un poco más a fondo de lo que ocurre aquí en Cataluña, pero hay una primera conclusión que podemos extraer, que es que el dolor, si no se trata de forma adecuada o no se trata a tiempo, como nos decía ahora Cristina, por una parte puede suponer un retraso en el futuro proceso de recuperación y luego una mayor incidencia, mayor problemática que podría haberse evitado. ¿Esta conclusión sería correcta? Es correcto. Es un poco lo que yo comentaba. Las cosas, si se tratan a tiempo, al final acaban siendo una tontería. Por ejemplo, un esguince de tobillo. Si se trata bien la primera vez, uno no va a recaer, porque está bien curado ese esguince. Si no se trata bien el esguince, ya tienes un mal apoyo del pie. De tal manera que ese mal apoyo del pie puede hacer que tu musculatura se vaya debilitando porque no está trabajando correctamente. Esa debilidad va a hacer que tengas un segundo esguince, un tercer esguince. Y el problema no es solo el esguince. El problema es que esto va prolongándose en el tiempo y como te duele el pie, caminas mal. Al caminar mal, haces un apoyo peor en la rodilla, te acaba doliendo la cadera del lado contrario. Es toda una cadena. La cadera, te inclinas en la columna. Claro, una cadena de transmisión, ¿verdad? Y al final uno ya no sabe que le duele, porque le duele todo. Porque algo que era pequeño y que bien curado en su momento hubiera sido una tontería anecdótica, pues acaba siendo un problema crónico que nosotros nos cuesta mucho más encontrar la solución. Pero bueno, afortunadamente tenemos medios de diagnóstico y de tratamiento que nos permiten enfocar el tratamiento para encontrar el origen del problema. Vamos a tratar algunos puntos en concreto extraídos de este barómetro del dolor y que afectan directamente a los ciudadanos en Cataluña. A ver, 7 de cada 10 catalanes vemos como nuestra calidad de vida disminuye a causa del dolor. 7 de cada 10. Es una cifra, un porcentaje asombroso, ¿eh? ¿Qué pasa? Es altísimo. Pues lo que ocurre es que no nos cuidamos, no nos mimamos lo suficiente y damos importancia a cosas que quizás no lo sean tanto. La calidad de vida disminuye si el dolor es muy alto. Entonces no prestamos atención a nuestro día a día. Lo primero que estamos haciendo todos los días es el uso continuado de tecnologías. El teléfono móvil, por ejemplo, ocupa nuestro día a día. Usamos muchísimo el teléfono con malas posturas. Ni siquiera pensamos cómo lo estamos cogiendo, ni qué posición de cervicales tenemos. Nos sentamos en la esquina de la silla. No pensamos si tenemos cruzadas las piernas, los dos pies apoyados, la espalda en el respaldo. No prestamos atención. Quizá un poco por cultura, años atrás nadie nos ha enseñado en el colegio, en cada ciudad, a sentarnos correctamente. Y si esto aumenta con el día a día, las prisas, el estrés, los vicios posturales, cada vez vamos a ir a peor y en lugar de ese 7% pues va a ir aumentando. Claro. Luego, otro dato estadístico también que creo que merece un comentario. Si antes hemos dicho que 7 de cada 10 catalanes ven como la calidad de vida disminuye precisamente a causa del dolor, como ha explicado ahora Cristina, por otra parte, 3 de cada 4 catalanes son menos productivos precisamente en el trabajo, en sus labores profesionales, debido al dolor también. Con lo cual, el malestar se duplica en casa y en el trabajo. Efectivamente. Tú cuando no estás bien, no rindes. Y esto es así. Llegas al trabajo con un dolor y por más que quieras prestar atención a la actividad que tienes delante, no puedes, porque el dolor es una vía prioritaria a nivel cerebral. El dolor invade todo. No te deja pensar, no te deja trabajar correctamente, entonces no eres productivo. Obviamente tu nivel de productividad siempre va a bajar. Por eso es importante tratar a tiempo todas las patologías que vayan apareciendo. No es solo por aguanto mejor el dolor o no lo aguanto, es porque tu calidad de sueño es peor, tu concentración es peor, tu resistencia ante el día a día es peor, te cansas mucho más.
Es una suma de circunstancias que al final van alterando y claro, el trabajo es una parte, pero ¿y tu día a día? Claro. Yo no sé si habrá una explicación, al final lo comentaremos, del por qué aquí en Cataluña parece que somos prácticamente los líderes en el país en cuanto a la incidencia del dolor. Pero también se ha dicho, se extraen los datos de este barómetro que aseguran que los catalanes son los que menos acudimos al médico para aliviar el dolor. Es que esto ya nos está dejando sin palabras, ¿eh? Efectivamente, porque tenemos la suerte de estar en un sistema nacional de salud con unas coberturas muy amplias que no siempre estamos aprovechando. Y para dolencias mayores sí que vamos al médico, pero para dolencias menores no. Y los médicos son facultativos, que están preparados para darnos resolución ante nuestros problemas. Entonces, si no vamos al médico, ¿cómo vamos a ir después al fisio, por ejemplo? Deberíamos aprovechar los profesionales de salud que tenemos a nuestra disposición. La verdad que sí. Claro. Y además parece que cuando decidimos hacer algo para aliviar este dolor, vamos directamente a la farmacia. Sí, muchos sí. Es lo más rápido. Creen que es lo más rápido y creen que es lo más económico. Cuando una crema, puede ser lo más económico o no. Porque claro, si te resuelve el problema, bien, pero ¿y si no te lo resuelve? Al final estás alargando el problema de salud. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues en primer lugar, lo más recomendable es siempre ir al médico. El médico debería decirnos, como nos lo dice, cuáles son las pautas a seguir. Claro. Si tengo que hacer reposos, si tengo que hacer estiramientos, ejercicio, que muchas veces lo que nos falta es ejercicio, no potenciamos los músculos. Claro, primero buscamos un diagnóstico, entonces. Sí, siempre. Y una vez que tenemos un diagnóstico médico, podemos ir a otros profesionales. Si nos manda a la farmacia a comprar algún producto, pues bien, pero es que es posible que lo que necesitamos es un tratamiento de salud. Puede ser preventivo, hacer ejercicio, estiramientos y demás, o paliativo, digamos, trabajar las disfunciones que se hayan producido, pues una contractura en una zona, un mal hábito postural, un acortamiento de fibras musculares por un apoyo malo continuado, y eso es lo que deberíamos realizar. Bueno, también puede ocurrir que vayamos a la farmacia y sea el farmacéutico quien nos diga, no, oiga, usted vaya al médico antes que yo le pueda dar ningún tratamiento, porque creo que el médico debe echarle un vistazo, ¿no? También puede ocurrir esto. Claro, es igual que los fisioterapeutas en ocasiones acuden a nosotros y les decimos que primero necesitan diagnóstico médico. No siempre, porque el fisioterapeuta tiene capacidad de diagnóstico fisioterapéutico, pero en ocasiones, en caso de dudas, pues antes de saber si nuestro tratamiento va a ser bueno o no, es mejor que lo diga un médico, por ejemplo. Sí, claro, porque no hay que confundir el diagnóstico terapéutico con el diagnóstico médico, ¿eh? Pueden ser complementarios, pero no son excluyentes. Efectivamente. Un médico, pues por ejemplo, nos puede decir si tenemos una rotura de fibras. Y en ese caso, un fisioterapeuta debería esperar antes de actuar. Nos puede dar un masaje con una rotura de fibras. Pero un fisioterapeuta sí que tiene capacidad de diagnóstico y decir, bueno, pues este músculo está acortado, hay que hacer un tratamiento en estas fibras musculares, hay que potenciar estas otras fibras, aquí hay que poner calor para conseguir un efecto vasodilatador, y eso lo hace un profesional, igual que también buscar cuál es el origen del problema. Eso es lo más complicado. Un profesional cualificado a nivel de fisioterapia debe buscar el origen del problema, y si el origen del problema está en tu silla del trabajo, pues habrá que buscar ese origen del problema, porque si no, por más masajes que te den y más calor que te pongan, no te va a solucionar. Yo tengo como actividad preferente la osteopatía dentro de mi consulta clínica, y nosotros a nivel de osteopatía buscamos el origen, porque quizá te viene con dolor de cabeza, pero el problema no está en las cervicales, está en el tipo de calzado que usa, en cómo se sienta o en las lesiones previas que tiene. Bueno, y eso es muy importante. Una última cuestión, ya lo apuntaba antes, es decir, Cataluña, no sé si somos los primeros o los segundos en toda España a nivel ciudadano que padecemos una mayor incidencia del dolor en este ranking. No sé si estamos los primeros o los segundos, pero por ahí andamos, ¿no? Sí, según he leído en el estudio, sois los segundos, pero igualmente es un puesto muy alto. Claro. ¿Quién va por delante de nosotros? ¿Quién va? Galicia se lleva el premio. Galicia es el número 1.
a la mayor incidencia en dolor de espalda. Y después vamos nosotros, con muy poca diferencia por lo que veo. En todo caso, a ver, ¿por qué? Y con eso concluimos. Desde el punto de vista profesional de Cristina, como fisioterapeuta, como doctora en fisioterapia, ¿qué pasa en Cataluña? ¿Qué pasa con los catalanes? ¿Por qué tenemos tanto dolor? Es decir, ¿existe alguna explicación razonable que desde el punto de vista profesional Cristina nos pueda dar? Bueno, realmente es difícil saber porque también habría que ver el rango de población que han tomado y el momento concreto. Es una ciudad grande, a lo mejor donde lo han hecho y quizá la gente vaya más estresada, pero si han cogido una zona de más de playa, quizás sea la humedad el factor determinante que produzca. Claro, pero perdón, Cristina, el estrés, por lo que acabas de decir, es o puede ser un factor determinante que produzca dolor, ¿verdad? El estrés, factor estrés. ¿Qué otros factores pueden incidir? Bueno, uno de ellos puede ser el sobrepeso también. Sobrepeso, muy bien. Sí, el aumento de peso asociado a la debilidad muscular genera muchísimos dolores de espalda. El estrés, los malos hábitos posturales, la mala calidad del sueño también afecta mucho, porque si los músculos no descansan no pueden rendir bien al día siguiente, con lo cual son muchos factores los que pueden hacer que una región determinada sufra. Y bueno, Cataluña es una potencia a ese nivel, es decir, tienen afortunadamente mucho trabajo la población. Hemos de mejorar mucho en este sentido, reducir el estrés, controlar el sobrepeso, dormir mejor, ser menos sedentarios, hacer más deporte, en fin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hemos de mejorar muchísimo, Sí, y sobre todo el deporte de buena calidad, no deporte, bueno, pues un día no sé qué hacer y me voy a correr sin calentar, después de 3 años sin haber hecho nada. Es importante también tener buenos profesionales que nos aconsejen a la hora de hacer deporte. Bueno, yo creo que buenos profesionales sí que tenemos, Quizá lo que nos falta a nosotros es la voluntad para ponernos en marcha y reducir ese dolor que luego resulta, como has dicho, Cristina, que es tan incapacitante y que nos afecta tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Cristina, muchísimas gracias por esta información. Nada, gracias a vosotros. Yo estoy encantada de que me hayáis invitado y de poder charlar en relación a las patologías. Invito a todos los que nos escuchen a que acudan a profesionales de salud cualificados y en nuestro caso, en mi campo, a un buen fisioterapeuta. Pues no será la última vez que hablaremos. Cristina, muchísimas gracias. Gracias. Cristina García, que nos ha acompañado hoy, es doctora en fisioterapia y profesora titular de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Bones mans, amb Carles Aguilar. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. ¿Padece dolores de rodilla, cadera o dolor generalizado, artrosis, osteoporosis? En Medicentra aliviamos eficazmente estos procesos y mejoramos la calidad de vida de los pacientes con tratamientos integrados de ozono y medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales. Solicite visita informativa gratuita y personalmente la atenderé. Medicentra, calle Consell de Cent 160 en Barcelona. 93 476 3055. En bones mans, amb Carles Aguilar. La salut, el consum i la qualitat de vida en primera línia informativa. Els millors especialistes i els professionals més qualificats sempre al teu costat. En bones mans amb Carles Aguilar. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí i també al podcast d'Onda Cero Catalunya. Hola, soy el doctor Norberto Manzanares, director de la clínica Clíridén. Nuestro centro cuenta con más de 36 años de experiencia profesional en el tratamiento de patologías orofaciales y odontológicas. En Clíridén ponemos a su disposición nuestro equipo humano con una perfecta formación académica
orientada a un correcto resultado, adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes y resolviendo las dudas que nos puedan plantear. Nuestra prioridad en Clíridén es obtener la máxima satisfacción desde el inicio hasta el final del tratamiento. Clíridén se encuentra ubicado en el Prat de Llobregat, Avenida del Canal 186 bis, donde nuestro equipo de profesionales le está esperando. También puede contactar con Clíridén en el teléfono 93 370 47 40 o visitarnos en nuestra web www.clíridén.com. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona i punts d'informació a Olesa de Montserrat i Monistrol. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Vamos a dedicar estos próximos minutos a hablar sobre las enfermedades raras y la infancia. Porque sepan ustedes que la gran mayoría de enfermedades raras conocidas se manifiestan precisamente durante la infancia y presentan grandes desafíos para aquellos que conviven diariamente. Se calcula que existen entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras conocidas y la mayoría de estas enfermedades son genéticas y crónicas. En muchos casos se manifiestan, como hemos dicho, durante la infancia y uno de los grandes retos consiste precisamente en detectarlas y poder tratarlas correctamente y a tiempo. Hace unos días, precisamente aquí en Barcelona, se llevó a efecto una jornada con este título, Infancia y enfermedades raras. Una enfermedad rara o poco frecuente, a modo de anticipo, les diremos que es aquella que afecta a pocas personas en cifras absolutas o a un porcentaje reducido de la población. Y sobre el tema no existen aún criterios homologados a nivel internacional. Una de las consecuencias no deseada de estas enfermedades raras es que no acostumbran a recibir atención por parte de la investigación clínica y experimental y muchas veces quedan al margen y en ocasiones quedan al margen del interés del mercado y de las políticas de salud pública. De estas y de otras cuestiones vamos a tratar en estos próximos minutos con nuestro invitado, con el doctor Joaquín Callavet, que es pediatra, que es máster en bioética y director del Club de Pediatría Social de Cataluña y que además, por cierto, ha sido ponente en una de esas mesas redondas de la jornada a la que antes nos referíamos, que lleva por título La formulación magistral en las enfermedades raras. Hablamos con el doctor Callavet en unos instantes. En bones mans. L'entrevista.
Vamos a dedicar estos próximos minutos a hablar sobre las enfermedades raras y la infancia. Porque sepan ustedes que la gran mayoría de enfermedades raras conocidas se manifiestan precisamente durante la infancia y presentan grandes desafíos para aquellos que conviven diariamente. Se calcula que existen entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras conocidas y la mayoría de estas enfermedades son genéticas y crónicas. En muchos casos se manifiestan, como hemos dicho, durante la infancia y uno de los grandes retos consiste precisamente en detectarlas y poder tratarlas correctamente y a tiempo. Hace unos días, precisamente aquí en Barcelona, se llevó a efecto una jornada con este título, Infancia y enfermedades raras. Una enfermedad rara o poco frecuente, a modo de anticipo, les diremos que es aquella que afecta a pocas personas en cifras absolutas o a un porcentaje reducido de la población. Y sobre el tema no existen aún criterios homologados a nivel internacional. Una de las consecuencias no deseada de estas enfermedades raras es que no acostumbran a recibir atención por parte de la investigación clínica y experimental y en ocasiones quedan al margen del interés del mercado y de las políticas de salud pública. De estas y de otras cuestiones vamos a tratar en estos próximos minutos con nuestro invitado, con el doctor Joaquín Callavet, que es pediatra, que es máster en bioética y director del Club de Pediatría Social de Cataluña y que además, por cierto, ha sido ponente en una de esas mesas redondas de la jornada a la que antes nos referíamos, que lleva por título La formulación magistral en las enfermedades raras. Hablamos con el doctor Callavet en unos instantes. En bones mans. L'entrevista. Bien, efectivamente, tal y como han escuchado ustedes, se nos acompaña en nuestro estudio el doctor Joaquín Callavet. Vamos a hablar de las enfermedades raras, sí, que como su nombre indica, suelen ser enfermedades poco habituales, de alguna forma. Sí, es un título mejorable. Ajá. Porque como dicen los poetas, cuando el adjetivo no mejora el sustantivo lo empeora, o sea que es una denominación inadecuada. Podemos decir que son enfermedades muy numerosas y que afectan a un número limitado de personas. Vamos a ubicarnos un poco. Sí. En Cataluña tenemos 500.000 de enfermedades raras. Sí. Y las enfermedades raras son unas 7.000. Claro, por tanto, entonces quiere decir que son 7.000 enfermos, con 7.000 enfermedades con 60 pacientes, por ejemplo, cada uno. Podemos decir que son enfermedades raras, pero más habituales de lo que pensamos. Exacto, estadísticamente es importante. Es que si hablamos del Estado español, son 3 millones, y si hablamos de la Unión Europea son 30. Quiero decir que agradezco mucho la posibilidad de ampliar esta noticia en su emisora. Un poco lo que vamos a hacer es, al margen de hacer difusión y divulgación del tema, todo esto viene a cuento, permíteme la expresión, a raíz de una jornada que se celebró hace poco aquí en Barcelona, en la cual usted participó precisamente como ponente en una de las mesas redondas. En concreto, su ponencia llevaba por título La formulación magistral en las enfermedades raras. Antes de apuntar un poco en el tema, explíquenos un poco, ¿esa ponencia en qué consistía? Sí, vamos a ver, la fórmula magistral es un concepto que no está muy arraigado en nuestro medio, pero quiere decir que cuando un medicamento no está en el mostrador de farmacia y es necesario para el paciente, el médico prescribe la cantidad, la calidad y el número de componentes que no están, digamos, en la farmacia convencional y el farmacéutico lo puede hacer.
¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos extrapolar este punto a las enfermedades raras? Bueno, pues las enfermedades raras, al ser pocos los pacientes, la investigación farmacéutica está muy retraída. Claro. Entonces, tenemos muy pocos fármacos. Básicamente por una cuestión económica, entiendo. Sí, una cuestión económica. De inversión. Sí, una cuestión económica porque a veces un medicamento cuesta 10 años investigarlo, cuesta a lo mejor 15 millones de euros. Ojo, que no quiero demonizar a la industria farmacéutica. Claro. Decir simplemente que hace falta apoyos complementarios para que todos los pacientes sean bien atendidos, ¿no? Yo tengo un libro sobre fórmulas magistrales y recuerdo cuando lo presenté en Sao Paulo y en Brasilia, que me comentaban que un 12% de las recetas brasileñas son de fórmulas magistrales. Sí. Tienen un desarrollo extraordinario. Claro. Quiere decir que volvemos al tema, en las enfermedades raras la formulación magistral es un alivio porque solo un 5% de enfermedades raras tienen realmente un tratamiento específico. Solo un 5%. Solo un 5%. Es decir, nos queda en este sentido mucho camino todavía. Bastante camino por recorrer. Bastante camino por recorrer. El mundo de las fórmulas magistrales aplicado a las enfermedades raras, visto desde fuera al menos, es un mundo desconocido. Desconocido, efectivamente. Entonces, claro, uno de los objetivos de las jornadas, de la jornada esta que hicimos, que fue realmente muy interesante, una jornada internacional, es que vimos que hay un problema científico, que duda cabe. Las enfermedades raras muchas veces son difíciles de diagnosticar, porque ya lo dice la palabra, son difíciles, son escasas, ¿no? Sí. A veces se diagnostican en los adultos, o sea que hay grandes dificultades y el consabido I+D aquí tiene un espacio muy bueno para desarrollarse, ¿no? Necesitan un tratamiento pluridisciplinario porque, bueno, si conseguimos el medicamento, ese niño, ese adulto con una enfermedad rara limitado psicológicamente, limitado a nivel de motricidad, ¿qué hacemos con él? ¿Con el diagnóstico y la pastilla suficiente? No. Aquí necesitamos promover las posibilidades. Primero, todo niño, todo adulto es un sujeto, persona irrepetible que merece un tratamiento individualizado. Esto es sagrado. Esto sería lo ideal. Y se tiene que escribir con letras de oro, ¿no? Entonces, a partir de allí, cuando ya hemos individualizado cada caso, ¿qué empleo le podemos dar a este paciente con enfermedad rara? ¿Qué inclusión educativa le podemos dar? ¿Cómo fortalecemos los servicios sociales a nivel de discapacidad y dependencia? Es decir, la ciencia puede decir lo que es exacto, pero también es necesario que diga lo justo y lo humano. Y lo justo y lo humano es un complemento que fue uno de los temas centrales de la jornada y allí hablamos sobre estos temas. O sea, lo científico, lo justo y lo humano. A modo breve de referencia para que nuestra audiencia se haga una idea, en esta jornada a la que ahora nos referimos se abordaron muchos temas diferentes, vertientes, todas ellas relacionadas con la infancia y con las enfermedades raras. Al margen de la ponencia del doctor Callavet, por ejemplo, se habló del embarazo en la adolescente. Sí. Se habló de el día a día de los niños, con una de ellas, con el síndrome de San Filipo, que es una de las enfermedades raras de las varias que existen. Se habló de las aportaciones de las sociedades médicas, del apoyo a las familias, en fin, un abanico muy amplio y necesario para conocimiento no tan solo de los profesionales, sino de la sociedad en general. Me gustaría, doctor Callavet, que nos hiciera, antes de continuar, un poco a modo de conclusión, de resumen de su experiencia profesional en esta jornada. ¿Qué conclusiones podemos destacar? Primero hay que sensibilizar todo lo posible a la sociedad, pero decir que tampoco estos niños están abandonados. Claro. Hay movimientos asociativos que aquí también se presentaron. Recuerdo FEDER, por ejemplo, Talita, las familias numerosas de Barcelona. El Raval está sembrado de buena gente, a pesar de lo que nos diga la prensa muchas veces. No, sin duda. El Raval está sembrado de buena gente, de gente de corazón, donde las asociaciones que atienden a estos pacientes es extraordinario. Lo que dicen también por ahí, a veces en el Raval lo he escuchado, que el bien no hace ruido. Claro. Y el ruido no siempre hace bien. Quiero decir que no están desamparados completamente estos niños, aunque por supuesto hay muchísimo que hacer, y entonces las iniciativas civiles de la sociedad civil
Barcelona y Cataluña es una tierra con genética solidaria, con iniciativa, con deseos de libertad, donde este tipo de problemas los asume mucha gente. Ahora, si estamos hablando de 500.000, hay mucho espacio por recorrer en todos los caminos. Hay carencias que hay que cubrir, evidentemente. Exactamente. Quiere decir que la familia hay que apoyarla, como el escudo de la Universidad de París, fluctúa nec mergitur, fluctúa pero no se hunde. Hay que apoyar mucho a las familias, hay que apoyar, por supuesto, todo lo que sea iniciativa científica de diagnóstico y tratamiento, y potenciar todo lo que sea bienestar para estas diferentes enfermedades raras que muchas veces son discapacitantes. Sí. Claro, hay más conceptos que queremos abordar con usted, doctor Callavet. Por ejemplo, usted se refiere con algo, ya hemos apuntado hace un momento, se refiere con cierta frecuencia a ese concepto de que las enfermedades raras, en general, gozan, entre comillas, de una cierta invisibilidad mediática, ¿verdad? Sí. ¿A eso se le puede poner remedio? Vamos a ver, claro, esto de la invisibilidad mediática, desde luego, usted lo puede, digamos, resolver mejor que yo. Claro. Yo creo que depende de la filosofía del medio. Nosotros tenemos esa sensibilidad, evidentemente. En este caso, ustedes lo tienen, ¿no? El programa de hoy creo que es interesante para esto. Entonces, yo les diría, entre comillas, que tener 500.000 enfermos en Cataluña y tener 3 millones en el Estado, una emisora de ámbito estatal, es un buen material para darle el formato adecuado, la sensibilización conveniente, el asesoramiento preciso para hacer una brecha informativa que seguro que va a tener mucha receptividad, porque en el fondo, muy escondido, todos tenemos un poco de corazón. Hay que saberlo. Seguro. Sí. Lo que pasa es que, lamentablemente, hablando de visibilidad mediática, a ver, y tampoco queremos ponernos ninguna medalla en este sentido, pero no hay muchos medios que hablen de estas cuestiones, que se dediquen a la divulgación, a la difusión, y eso es preocupante, al menos desde nuestro punto de vista profesional. Hay que decirlo aprovechando su comentario. Sí. No, es cierto, yo desde luego no tengo mucho tiempo para oír ni ver muchos medios, ¿verdad? Pero efectivamente creo que la vida es como nosotros la hacemos. Esto lo aprendí yo de bastante pequeño, ¿no? Entonces, hoy, aquí y ahora es la única conquista posible al tiempo. Y lo que no se ha hecho, se puede hacer. Esto es lo que le traslado a usted para ver si está en las posibilidades. Por supuesto. Lo que no se ha hecho nunca se puede hacer. Claro. Es un trabajo constante, es un trabajo del día a día, es un trabajo de superación en muchos ámbitos de la vida. A ver, otro aspecto que hemos comentado y que me parece fundamental, evidentemente, tratándose de enfermedades raras que requieren, la mayoría de ellas, pues un tipo de medicación, un tipo de tratamiento específico que no se realiza a gran escala. El tema de la investigación, antes ya decíamos que lamentablemente no se dedican, y no entraremos ahora en valorar temas comerciales de las grandes farmacéuticas, pero en muchos casos, o en algunos casos al menos, no se dedican los suficientes recursos para la investigación, y ello no se traduce en fármacos específicos y sobre todo eficaces para según qué tipo de enfermedades en este orden de cosas. Claro, aquí estamos, en el fondo de todo esto entiendo que lo que hay es un problema de resultados económicos, lamentablemente, ¿no? Algo de esto hay. Yo creo que es muy pertinente esta observación que hace al tema, ¿no? Porque existe el llamado medicamento huérfano. O sea, hay un medicamento huérfano en el que, cuando cumple unas determinadas condiciones, la legislación europea, el Parlamento Europeo se legisla sobre este punto, apoya la investigación, apoya que salga adelante y apoya, por supuesto, que sea eficaz en este tipo de pacientes. También quiero decir que hay iniciativas de hospitales, como en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Soria, Hospital Sant Joan de Déu aquí en Barcelona, donde el tema de las enfermedades raras lo tienen interiorizado, lo tienen asumido y lo están desarrollando. La legislación va para adelante. Y hay un portal que yo recomiendo a quien esté interesado en ese tema, que es el portal Orphanet con PH. Orphanet con PH. Muy bien. En el que, aparte de todas las enfermedades raras, que son, hemos dicho, miles, ¿verdad? Están todas las
iniciativas de civiles, las asociaciones donde pueden dirigirse según determinadas enfermedades, las ayudas económicas que en este momento se pueden recabar, los caminos que están abiertos. Quiere decir que la puerta se está entreabriendo en todos los niveles. Ya digo, a nivel de medicación, los medicamentos huérfanos, cuando cumplen unas determinadas condiciones y se ven de utilidad, entonces están, digamos, favorecidos para que se puedan, digamos, poner en el mercado y ayudar a estos pacientes. Lleguen al mayor número posible mayor número posible de afectados por determinadas enfermedades raras. O sea, hay iniciativas porque hay 30 millones de enfermedades raras en Europa. El Parlamento algo tenía que decir sobre esto. Y ahí ya digo, hay una dinámica tanto sanitaria como social como legislativa, más lenta de la que querríamos, pero que vamos caminando. Claro, por tanto, un poco volviendo al principio, podemos dejar en el aire un pensamiento, que es que las enfermedades raras, tal y como se definen, enfermedades raras no son tan raras. Hablamos de 30 millones en Europa. Por tanto, yo antes hacía referencia precisamente a una de las mesas redondas de los contenidos de esta jornada, que hablaba en concreto de la enfermedad de San Filipo, que es una de ellas. Hay algún ejemplo más que podamos comentar. La lista sería muy larga, ya lo sé. Yo le diría que ha tocado usted un tema que a mí me tocó el corazón. Vino una madre, no quiero decir su nombre porque es porque no es muy preservemos la intimidad. Preservemos la intimidad. Una madre en la que nos contó la tragedia de su hijo con el síndrome de San Filipo. En la que recorrió 10 o 12 hospitales estamos hablando de una mamá mexicana, se pasó por América y vino por Europa, y en Barcelona, en un hospital de Barcelona, le diagnosticaron el síndrome de San Filipo. Lleva 10 años... Claro, un peregrinaje absolutamente diabólico. Esto nos dice dos cosas, que es muy difícil diagnosticar. También nos dice otra cosa, y es elemental, que tenemos un buen nivel sanitario en Barcelona. Vamos a decir, cada cosa en su sitio, ¿verdad? A mí me puse los pelos de punta, y cuando concluí, permítanme esta libertad, cuando concluí la jornada, porque más que concluir, di mi impresión, porque yo no tengo categoría para concluir, dije, yo fui elegido aleatoriamente como las maletas en el aeropuerto, pero le correspondió ese papel. Me tocó ese papel, porque me permití decirle a esta madre, después de felicitarle y decirle que las mujeres no nacen, sino que se hacen, ¿verdad? Como nos dijo Simone de Beauvoir, le dije que le di una sugerencia. Digo, mire, no lo tome a mal, yo tengo escritos 23 libros, no sé si usted ha escrito más, pero con lo que nos ha dicho, con que escriba uno, con todo lo que usted ha luchado y con todo lo que puede usted ayudar a luchar, valdrán más que los 23 que yo tengo editados de textos científicos y algún humanístico complementario. Ese es un ejemplo, San Filipo, pero hay más enfermedades raras que son suficientemente representativas de lo que supone para una familia tener un hijo o una hija con una enfermedad de estas características. Tuvimos una paciente en vivo y en directo con la enfermedad de Pompe, en la que vino en una camilla y con respiración asistida, continua, nos explicó todo lo que era su drama y las dificultades que tenía para habilitar su casa, para desplazarse en ascensor, para desplazarse en todo. O sea, es que cada enfermedad es una historia, como es la captonuria, que nos vino una profesora de Chequia, nos vino también la miastenia gravis. Hay una peculiaridad de la fórmula magistral. Yo conocí el caso de un niño que no podía tomar pastillas por dificultad deglutoria, y con la fórmula magistral se le pudieron dar en forma líquida, y entonces pues ganó motilidad, ¿verdad? Es muy importante, porque la fórmula magistral también puede hacer la fórmula farmacéutica adecuada a las características deglutorias del paciente. Uno de los dramas, vamos a hablar claramente de muchas de estas enfermedades raras, es que afectan a niños. Y que en muchos casos la expectativa de supervivencia es limitada. Cierto. Y eso es gravísimo. Es gravísimo. Entonces, dentro de las líneas, digamos, de investigación actual está la genética. La genética, que por cierto el profesor Cruz inauguró la jornada maravillosamente. La genética tiene mucho que decir las enfermedades raras, porque cuando conocemos los caracteres de muchas de estas patologías que son irreversibles, una orientación a los padres para que consideren
lo más adecuado en el futuro, es interesante. Se avanza mucho en genética, cada día sabemos más y cada vez podemos informar mejor a los padres de los riesgos que hay de este tipo de patologías y efectivamente una vez instauradas, una vez vividas, pues decirle todo lo que se puede hacer. Pero la genética es un gran futuro. Es un gran futuro y un campo a explorar en el que se pueden, en un futuro, insisto, encontrar quizá algunas vías de solución para algunas de estas enfermedades. Vamos a incidir en esta parte final sobre el tema de las fórmulas magistrales, porque es, como decíamos antes, es un campo muy desconocido y que entiendo, por lo que usted comenta y por lo que yo conozco, que puede abrir expectativas que hasta ahora eran inverosímiles. Entonces, ¿qué vínculo podemos establecer? Sobre todo entendiendo que nos dirigimos a una audiencia que no son profesionales de la salud, pero que están interesados en ella. ¿Qué vínculo de conexión existe en la práctica entre las enfermedades raras y las fórmulas magistrales? ¿Cómo nos lo puede explicar usted que lo entendamos todos? Vamos a ver. Hombre, yo empezaría por una experiencia muy buena que tuve en Sao Paulo, donde di una conferencia en una farmacia que tiene 400 empleados. Atención, una farmacia con 400 empleados. Una gran farmacia. 10 plantas, con 10 plantas. Con 10 plantas y con auditorio para 100 personas. Entonces, cuando allí realmente es el sitio que mejor he visto cómo se vive, cómo se siente, cómo, vamos a ver, cómo se atiende al paciente, cómo tiene visita médica propia. Quiero decir que si nos situamos aquí y yo tuviera, pues, o he tenido la opción de dirigir a un paciente con una enfermedad rara, primero buscaría a través de Orfanet, ¿verdad? En este portal, qué centros de referencia hay que profundizan más aquí. Estamos en Barcelona, Valle d'Hebron, Sant Joan de Déu. Empezaría para, después de informarme, qué vías podemos tener. Entonces, allá, conocedores de los medicamentos huérfanos, de las terapias convenientes para cada tipo de enfermedad, de los estudios genéticos que están en marcha, si el facultativo lo cree conveniente, que, por cierto, la farmacia de Sant Joan de Déu, Villaronga, muy conocido, que participa también en el libro este que yo le comentaba, pues ahí salen decenas y decenas de fórmulas magistrales para muchísimos problemas del propio hospital y, por supuesto, donde también se incluyen las fórmulas magistrales. Es decir, la fórmula magistral tiene que estar prescrita por un médico, en un entorno científico adecuado, con conexión hospitalaria conveniente, y allí es donde encontramos el camino que la fórmula magistral, que salen centenares cada día, va hacia la diana correcta en el problema que se ha planteado. Pero habla usted, nos dice usted, acaba de comentar que los médicos deben ser los prescriptores de las fórmulas magistrales. Hablando de enfermedades raras, yo le pregunto, en general los médicos, el perfil del médico conoce esta posibilidad, está preparado para prescribir una fórmula magistral o ahí también hay que seguir trabajando para que el concepto se instaure mucho más. Sí, yo creo, según las últimas cifras que he oído, me parece que el número de fórmulas magistrales de recetas de fórmulas magistrales es un 0,5, un 0,7, un 1%. O sea que en Brasil, por ejemplo, es un 12%. Pero volvemos al tema. Los dermatólogos, por ejemplo, la formulación magistral la hacen en cada momento. Los dermatólogos no tienen problema. Y los pediatras, aquí me he podido, yo he estado durante 30 años en mi consultorio recetando fórmulas magistrales, siempre contrastadas, por supuesto, por farmacéuticos y siempre con fondo científico y sabiendo que en la farmacia el medicamento no existe, yo he presentado el libro en 15 sitios y han llegado 60 pediatras, 80. Hay problemas burocráticos dentro de la sanidad pública. La sanidad pública, la fórmula magistral... un poco iba por ahí la pregunta. No se llevan del todo bien. Bueno, tampoco es la palabra exacta. Creo que no está... No se acaban de entender de alguna forma. No hay un maridaje, no hay un maridaje correcto. Pero vamos, yo estaba en mi visita privada, ahora ya la he dejado, o sea que no hago ninguna publicidad porque ya he dejado mi visita privada. Yo he recetado
cada semana 30 o 40 fórmulas magistrales y decir que en Barcelona tenemos unas farmacias extraordinarias en este tipo de preparación, referencia de todo el Estado, donde vienen de todos los sitios a que se preparen aquí. No creo oportuno decir los nombres. Entonces, deduzco de sus palabras que una parte del futuro a nivel de tratamiento de determinadas enfermedades raras pasa por las fórmulas magistrales. Por supuesto que sí. Que pueden ser, o que son ya en la práctica, un complemento de la farmacología, digamos, de toda la vida. Mientras que la farmacia, digamos, convencional no tenga estos preparados en la estantería de la farmacia, o el robot no nos lo traiga, la fórmula magistral, cuando ya se ha investigado la molécula correctamente, cuando se sabe su eficacia y su actividad, puede suplir perfectamente este espacio que lo está haciendo ya y que va increciendo, claro. Yo le haría al margen de lo que usted quiera añadir para concluir, le haría una pregunta, porque después de todo lo que hemos dicho, ¿cuál es en este momento y cuál debería ser, bajo su punto de vista, el papel de la sociedad actual respecto de las enfermedades raras y de todos los conceptos que hemos hablado? Bueno, no sé, yo quiero empezar por el final, quizá por esto de la bioética. Sí. Toda persona con enfermedad rara merece a nivel científico lo que nos decía Gabelais, que seguramente usted ya lo habrá leído, ¿verdad? Gabelais, este humanista francés, que decía que la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Una gran frase, sin duda. Sí. Y yo diría otra, que todo paciente tenga enfermedad rara o no, pero ahora también la sociedad le tiene que dar 3 regalos, ahora que llegan los Reyes pronto. Sí. Compasión, respeto y prudencia. Con esta, entre comillas, sentencia, digámoslo así, concluimos. Doctor, pues muchísimas gracias. Encantado. Ha sido usted muy amable por acompañarnos unos minutos y dedicarnos una parte de su tiempo. Aquí va mi grano de trigo, porque no me gustan los granos de arena, son inertes y no hacen nada, y el trigo, cuando se siembra en un buen sitio, a veces puede dar una espiga. Esperemos que sea así. Doctor, muchísimas gracias, repito. Gracias a y usted. Felicidades por su trabajo. El doctor Joaquín Callavet es pediatra, máster en bioética y director del Club de Pediatría Social. Repito, gracias, doctor. Buenos días. Muy bien. Buenos días. En bones mans, amb Carles Aguilar. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. ¿Padece dolores de rodilla, cadera o dolor generalizado, artrosis, osteoporosis? En Medicentra aliviamos eficazmente estos procesos y mejoramos la calidad de vida de los pacientes con tratamientos integrados de ozono y medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales. Solicite visita informativa gratuita y personalmente la atenderé. Medicentra, calle Consell de Cent 160 en Barcelona. 93 476 3055. En bones mans amb Carles Aguilar, la ràdio especialitzada al servei dels ciutadans de Catalunya. Informació, notícies, entrevistes, participació. La ràdio més qualificada, sempre al teu costat. En bones mans amb Carles Aguilar. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí i també al podcast d'Onda Cero Catalunya. Hola, soy el doctor Norberto Manzanares, director de la clínica Clíridén. Nuestro centro cuenta con más de 36 años de experiencia profesional en el tratamiento de patologías orofaciales y odontológicas. En Clíridén ponemos a su disposición nuestro equipo humano con una perfecta formación académica orientada a un correcto resultado, adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes y resolviendo las dudas que nos puedan plantear. Nuestra prioridad en Clíridén es obtener la máxima satisfacción desde el inicio hasta el final del tratamiento. Clíridén se encuentra ubicado en el Prat de Llobregat, Avenida del Canal 186 bis, donde nuestro equipo de profesionales le está esperando. También puede contactar con Clíridén en el teléfono 93
370 47 40 o visitarnos en nuestra web www.cleareden.com. Bien, verán ustedes, hoy vamos a iniciar, de hecho estamos ya iniciando una serie de programas, una serie de entrevistas en las cuales vamos a abordar el concepto de salud dental, salud bucal, no sé cómo nuestro invitado prefiere mencionarlo, pero en todo caso, sea de una forma u otra, salud dental, salud bucal, nos estamos refiriendo al mismo concepto. Y además, todo esto canalizado a través de una clínica especializada. Vamos a hablar de Clearident y vamos a hablar con nuestro invitado, con el doctor Norberto Manzanares. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días. Muy amable. El doctor Norberto Manzanares es precisamente el director médico de Clearident. Y si le parece hoy, doctor, vamos a hacer un poco de presentación de la clínica, de qué es Clearident, de los servicios que ustedes prestan, de cuál es el objetivo, porque básicamente entiendo, usted me corrige, que el principal o uno de los principales objetivos de Clearident es evidentemente conseguir el mejor resultado posible en función de las características que presenta cada paciente y, por supuesto, como consecuencia de ese mejor resultado, el bienestar, ¿verdad? Exacto. Eso sería de manera muy... Eso es lo que siempre se busca. Muy sinóptica, muy reducida. Pero antes, si le parece, incluso permítame, antes de hablar más a fondo de Clearident, el concepto de salud dental, salud bucal, por cierto, como acabo de comentar, ¿cuál prefiere usted? ¿Cuál se adapta mejor a su criterio? ¿Salud dental, salud bucal o es lo mismo? No es lo mismo. La verdad es que mismo. no. Una cosa es hablar de dientes exclusivamente y otra cosa es hablar de todo lo que envuelve esos dientes, que es la cavidad oral. Claro. Vemos muchísimas lesiones a veces en Sí. pacientes fumadores, en pacientes diabéticos, en pacientes que hay muchas patologías que de alguna manera se trasladan y dan sus manifestaciones a veces originales en la boca del paciente. Por tanto, la lengua, mejillas, orofaringe, son zonas que deberíamos de explorar y no dedicarnos solo al diente, aunque hablemos de odontología. Claro, es la cavidad oral. Claro, entonces digamos que el concepto más adecuado, que más se ajusta a lo que usted comenta, sería hablar de salud oral. Sí, señor. No nos quedamos solamente en salud dental ni en salud bucal, salud oral. De hecho, es lo que se estudia. De hecho, no estudiamos solo dientes en odontología, pero sino que estudiamos la cavidad oral y todas las patologías que la envuelven. Claro. Doctor Manzanares, ¿cuánto tiempo lleva en marcha Clearident? Pues Clearident está desde el año 1983. Desde el 83. Desde el 83. Ahí fue cuando iniciamos, ya habíamos acabado la licenciatura de Medicina y Cirugía, estaba realizando la especialidad de cirugía oral y ahí fue cuando ya empezamos a tratar y a hablar de esta clínica que a finales de ese año pues abrió sus puertas. Muy bien. Es en aquel momento, me habla usted del 83, el concepto de salud oral en relación al actual, ¿cómo ha cambiado? A grandes rasgos. Bueno, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo a nivel de formación. La formación nuestra, nivel profesional, por una parte, y también hablamos... A nivel diagnóstico. Y a nivel de percepción. Vayamos por partes. Sí. A nivel profesional, a grandes rasgos, ¿cómo ha evolucionado la odontología? Bueno, realmente la evolución es tremenda en todas las especialidades. Yo recuerdo cuando estudié medicina, empecé en el año 77, mi licenciatura de medicina, y la verdad de lo que veía yo entonces y lo que yo aprendí entonces, lo que pasa es que estás siempre aprendiendo porque siempre estás formándote y hay que continuar, si no te quedas atrás. Eso es inherente a la profesión. En cualquier profesión, pero la nuestra desde luego especialmente. Es obligatorio. Porque incluso. tratamos con personas. Claro. Y la evolución que ha habido es brutal. Especialidades como oftalmología, especialidades, la odontología, la implantología, que es algo muy reciente, aunque parezca que ya hace muchos años que hablamos de ella. Es una técnica bastante reciente. Muy reciente. Y permítame, ya avanzo a nuestros oyentes y a quienes nos ven ahora a través de las redes sociales, que dedicaremos un programa próximamente a hablar solo de implantología. Perfecto. Es un avance, un pequeño avance. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿cómo en ese momento cuando Clearident abre sus puertas,
¿Cómo se estructura la clínica? Es decir, eso por una parte, ¿qué especialidades en ese momento se implementan en la clínica y cómo han ido evolucionando los servicios que ofrece Clíreden? Pero antes, quedaba una segunda parte de la pregunta. Yo tan solo quería saber, a nivel de percepción de los oyentes, de los entre comillas, pacientes que quieran preservar su salud oral, cómo ha cambiado su percepción como pacientes de lo que era la odontología, el cuidado de la salud oral hace 20 años y cómo es actualmente. Ha cambiado especialmente también a nivel de los propios padres. Los padres son conscientes, ellos padecieron parte de esos problemas de a veces que pues salías con el boca y esos dientes quedaban en esa posición, claro, y así te quedaban. Sí. Hoy en día, a poco que se pueda, realmente se intenta mejorar esa sonrisa de esos niños, esa oclusión, porque hemos de tener en cuenta que los dientes no solo es lo bonito de esa sonrisa, es la oclusión, es decir, el encaje de esos dientes es lo que puede hacer que haya... Porque eso problemas. puede tener consecuencias, un mal encaje. A nivel de... todo el trabajo que no hagamos en la boca lo va a tener que hacer el estómago. Y si el estómago llegará un momento de que si no lo ayudamos un poco con una buena oclusión y con una buena masticación a nivel oral, va a tener que hacer muchísimo más trabajo, y problemas de gastritis, problemas de úlceras, problemas de tal, junto con sistemas y problemas de estrés. Y en ese aspecto los dientes cumplen un papel fundamental. Son las herramientas que mastican. La primera función de los dientes es la masticación. Claro. Lo que pasa es que hoy en día prácticamente la estética está por delante de todo, ¿no? Y parece que si no tienes una buena estética... yo primero para mis pacientes es muy bonito que tengan una dentadura y tengan una sonrisa preciosa, pero desde luego la oclusión, la forma de encajar esos dientes para que tengan una buena trituración y el buen inicio de la digestión empieza en la boca, no empieza en el estómago. Es decir, primero es la funcionalidad y luego es la estética, aunque quizá para algunos padres, no sé usted cómo lo verá, o para la mayoría, es al revés. Primero es la estética. Es que lo importante es que le quede bonito. No, lo importante es que mastique bien, porque eso le evitará muchísimos otros problemas a nivel digestivo. Y eso a veces, desde su experiencia en Clíreden, a veces es un poco complicado que lo entiendan los padres que traen a sus hijos a Clíreden y le dicen precisamente esto: quiero que al niño o a la niña le quede una sonrisa perfecta. Usted les explica, está bien, pero lo importante no es eso. Es que hemos visto durante este años 70 y pico, 80 y pico, cuando empezamos, ahora ha cambiado totalmente el gradiente, pero yo sigo opinando que hay que tener muy en cuenta lo que son la función de la cavidad oral y la función de los dientes. Claro. Desde luego, hoy en día todo va a estética, todo va a una buena sonrisa, todo va... Pero no nos olvidemos, la oclusión, la que llamamos clase 1, clase 2, clase 3, son diferentes tipos de oclusiones, unas son correctas, otras son incorrectas, y hemos de buscar llegar a esa famosa clase 1, que es la oclusión correcta. Esto en cuanto, digamos, a tratamientos de salud dental en edad pediátrica, de alguna forma. Cuando vamos creciendo, nos convertimos en adolescentes, después en adultos. A grandes rasgos, antes de hablar de los servicios del Clíreden, ¿cuáles son los problemas, las problemáticas más importantes que se presentan a nivel de salud oral? Lo más importante de todo es diagnosticarlo lo más pronto posible. Por lo tanto, en esto los padres, la verdad es que hoy en día nos están ayudando mucho. Se preocupan, no es que no se preocupen, ojo, sino parece que los padres de antes también se no lo fueran, ni muchísimo menos. Claro. Las circunstancias eran otras y la educación que han ido teniendo, sobre todo en los últimos 10, 20, 30 años, ha cambiado muchísimo. Ahí sí que es donde se ha mejorado, ¿verdad? Es donde realmente en el nivel de educación. También hemos mejorado los profesionales. No, eso está clarísimo. Está clarísimo. Hemos aprendido mucho, nos hemos formado de otra manera. Que antes un dentista, pues era un dentista, y la famosa fase de sacamuelas, pues era sacar y ya te pondrás después unos dientes, ¿no? Hoy en día prácticamente... Eso por suerte ha pasado la historia, ¿eh? Bastante. Por suerte. O sea, los pacientes ya no vienen a sacarse, los pacientes vienen a conservar sus dientes. Entonces, en edad adulta, ¿qué problemas son los más frecuentes? En general. En la edad adulta, bueno, sobre todo la malposición dentaria. La malposición dentaria es un problema en cuanto a que los padres los traen los niños para... Eso ya es un aspecto heredado. Claro. Por otro lado, la caries y la enfermedad periodontal tal vez sea de los tratamientos que hoy en día intentamos diagnosticar lo más previamente posible, porque entonces un tratamiento a tiempo pues prácticamente lo deja en las mismas condiciones que cualquier otra persona que no hubiera tenido ese problema. Hay que diferenciar entre lo que es la caries y lo que es la enfermedad periodontal. Totalmente. Son cosas diferentes. Sí. Háganos un pequeño... La caries afecta al diente, es la destrucción del diente, mientras que la enfermedad periodontal afecta a los tejidos de soporte, es decir, al hueso y a la encía. Eso es lo que afecta a la enfermedad periodontal, que puedes acabar perdiendo tu diente y el diente está sano. Claro.
Y a veces, no, es importante matizarlo para evitar confusiones por parte de los oyentes, pero a veces incluso se manifiestan las dos enfermedades juntas. Caries más enfermedad periodontal. De todas maneras, hay diferencias. Por ejemplo, el paciente bruxista, el paciente que rechina los dientes, que siempre lo oímos, se desgasta los dientes, tiene los dientes pequeñitos. Incluso durmiendo. En los niños deben de hacerlo, porque es una forma de desarrollo de los maxilares. Pero los niños es hasta cierto punto normal. Exacto, deben de hacerlo. Un niño que no bruxa tendrá un maxilar muy pequeñito y acostumbra a tener unos apiñamientos y una malposición dentaria muy importante. Bien. El niño que bruxa, que desgasta sus dientes de leche, ese niño estimula el crecimiento de los maxilares y acostumbra a tener una dentición mucho más correcta. Bien, caries, enfermedad periodontal, algún otro tipo de patología que se pueda presentar y que sea relevante en la edad adulta en cuanto a nuestra salud oral. Bueno, en la edad adulta, claro, otra cosa ya depende de la higiene, depende de que no haya algunas enfermedades metabólicas o algún tipo de enfermedades que acompañan a factores que van a deteriorar tanto la salud de los tejidos blandos, las mucosas, encías, etcétera, como de los tejidos duros, que sería el hueso. Bien, doctor Manzanares, háblenos un poco de Clirident y cómo está estructurado en cuanto a los servicios que ofrece la clínica. Bueno, han pasado muchos años. Claro, la verdad no es que tiene nada que ver 83 empecé lo que era Clirident en el 83 de lo que es ahora. Empezamos pues una enfermera y yo, al poco tiempo, mi hermana acabó enfermería y se incorporó entonces, pero bueno, estuvimos durante muchísimos años así, fueron los inicios duros, la clínica no se llena de la noche a la mañana, evidentemente. Ni muchísimo menos, pero bueno, hoy en día ya hay 6 enfermeras que trabajan full time en la clínica, en total somos ya 10 médicos que estamos trabajando, médicos, algunos odontólogos, otros somos médicos, y nos distribuimos realmente en una especialización. Hemos evolucionado mucho en la especialización. El dentista que antes hacía de todo, no diría que no debemos de seguir sabiendo hacer de todo para poder hablar, poder opinar, poder en las sesiones clínicas que hacemos. Además, esto entra dentro de su especialidad. Claro. Después lo que pasa es que dentro de todo lo que es el volumen de aprendizaje, pues dices, no, yo quiero ser especialista y formarme perfectamente en esto, ¿no? Y entonces nos dividimos el trabajo. Bien. O sea, la clínica está estructurada a día de hoy en diferentes especialidades. ¿Cuáles son esas especialidades? Una es la conservadora, la odontología conservadora, en la cual pues entra toda la parte de endodoncia, el matar el nervio que decimos, me han matado el nervio. Esa expresión se sigue utilizando. La endodoncia, sí, matar el nervio matar el nervio. Populi, pero así nos entendemos todos. Claro, sería la endodoncia, es decir, retirar esa pulpa que está enferma y sustituirla por un material que bloquea precisamente la entrada de posibles bacterias en el interior. Bien. Después hay la parte conservadora, que es decir, la patología que esa caries no ha llegado a la cámara pulpar, al nervio, y que únicamente es reconstruir el tejido perdido, limpiar sobre todo esa parte, como todos sabemos. Hablamos del esmalte, del esmalte que se ha necrosado, que está podrido ese esmalte, y sustituirlo por materiales que hasta hace bastantes años, sobre todo era amalgama de plata, y hoy en día... Claro, son los conocidos empastes, ¿verdad? El empaste de amalgama de plata. Hoy en día, desde luego, prácticamente ya todo lo hacemos en composites, en materiales cerámicos, que lo que hacen es devolver no tan solo el volumen al diente que ha perdido, sino además la estética. La estética, muy bien. En general, bajo su punto de vista profesional, ¿nos cuidamos suficientemente nuestra salud oral? Bueno, ahí le doy libertad para que diga usted lo que piense. El porcentaje ha subido muchísimo, la verdad es que sí. Sigues encontrándote, a veces gente joven, que es lo que más te duele, a veces gente mayor que dices, es que lo he pasado muy mal, tuve un poco de cuidado, pero al final acabé perdiéndolo. Perdón, doctor, que no es lo mismo que venga a su clínica un paciente con 60 años que un paciente con 15 años y que las patologías a nivel oral que presentan sean prácticamente las mismas. Entonces, algo ha fallado ahí. Sí. No son exactamente las mismas, pero ves que la evolución que va a tener ese niño que no se cuida, o esa persona de 14, 15, ese adolescente, ves que va a acabar, no a los 60, a lo mejor va a acabar con los 30 y pico, incluso 40 antes, años, muchísimo antes. Porque la patología avanza más rápido. La enfermedad periodontal es muy delicada. O sea, la enfermedad periodontal, perder hueso y perder las encías y que el diente, ves que es que se me mueven los dientes. A ver, los dientes se mueven porque se pierde hueso. Si no se pierde hueso, lo que pasa es que todo empieza por una inflamación de las encías. Es lo que diríamos en implantología es la mucositis, pero es lo que sería a nivel de tener una periodontitis. Es decir, ya se afecta primero la gingivitis y después la periodontitis, que es la infección ya del hueso. Claro, pero nosotros, que no somos evidentemente especialistas, ¿cómo podemos saber, cómo podemos intuir al menos cuando tenemos un problema a nivel de salud oral? ¿Cómo podemos saberlo?
y qué es o cuáles son las señales de alarma que nos pueden decir, oye, ves al odontólogo, ves al dentista, a que te eche un vistazo. Lo ideal es no llegar a estas señales de alarma. Claro, lo ideal es hacer las revisiones como sí. cualquier especialidad. Vamos a dedicar una vez al año. Un punto y aparte al tema de las revisiones. Pero cuando eso, por lo que sea, se ha ignorado... Las señales de alarma, ¿qué sobre señales todo, son? Sí. Una es la hipersensibilidad. Si perdemos hueso, perdemos encía, nuestras raíces aparecen en el interior de la boca y los cambios de temperatura las afectan. Claro. Otro es que nosotros mismos detectamos que al hacer un movimiento de masticación notamos un crack, notamos otro, y con la lengua rápidamente, la lengua detecta que hay un orificio, que hay un agujero. Es una revisión lingual y allí detectamos falta algo. Hay un pequeño problema. Y otro aviso que es tal vez el más sencillo de notar es que aumenta el sangrado de nuestras encías. Si aumenta el sangrado de nuestras encías, es lo que llamamos una gingivitis. Claro. La gingivitis es una pequeña señal de alarma. Dices, me están sangrando las encías, cuidado porque el siguiente paso, si esas encías siguen cediendo, las bacterias ya pasan al hueso. Claro. Cuando pasamos al hueso ya estamos en una periodontitis. Ahí tenemos un problema más serio, un problema más preocupante. Porque ya es el hueso que aguanta el diente. Claro, la correcta higiene, en este caso dental, pasa por un correcto cepillado. Claro, yo no sé hasta qué punto usted les enseña, digámoslo así, a sus pacientes a lavarse correctamente los dientes, porque hay una técnica, ¿verdad? Bueno, a ver, lo importante, la mayoría de las veces, es el tiempo y no utilizar cepillos excesivamente duros. A veces hay personas que son muy traumáticas cepillándose. O sea, rascan con una fuerza que el esmalte durante años aguanta, pero las encías se deterioran porque las dañas. O sea, con el mismo cepillo de dientes podemos llegar a desgastar el esmalte dental, que es un material durísimo. Y tanto. Pero es un movimiento repetitivo en la misma dirección que durante años y años y años. Si encima el paciente es bruxista, es un paciente apretador, son los típicos cortes que se nos hacen a nivel de la encía, que es lo que llamamos afracciones, que lo que hacen es que aumentan normalmente la mayoría de las veces la sensibilidad de los dientes. O sea, el paciente, es que esto no puedo beberlo porque me duele toda la boca. ¿No? Esto lo hemos oído muchas veces. Muchísimas veces. Entonces, lo correcto sería utilizar un cepillo de dientes de cerdas más bien blandas. Exacto. Y no abusar en la fuerza que hacemos y tampoco hacer siempre el mismo movimiento repetitivo. Para que nuestros oyentes puedan visualizarlo. ¿Sería un movimiento vertical, circular? ¿Cuál sería el ideal? ¿O una combinación de ambos? Se pueden combinar. Lo que es importante es que, de hecho, hay cepillos hoy en día eléctricos que se enciende una luz roja cuando haces demasiada presión. No quiero decir marcas, pero ellos lo pueden entender perfectamente y es una señal de alarma. Estoy haciendo demasiada presión. Mi diente, mi esmalte me va a aguantar de momento durante años, pero seguramente el tejido blando se va a dañar. Entonces, hasta cierto punto sería recomendable utilizar el cepillo eléctrico por mayor garantía de no presionar demasiado. Yo tampoco me gusta presionar mucho en este aspecto. O sea, una buena higiene con un cepillo manual y una buena higiene de tiempo y dedicándole el tiempo necesario prácticamente sería suficiente. Otra es la comodidad y que la mayoría de estos cepillos te llevan un tiempo, te marcan un tiempo. Si marcan ese tiempo, te obligas un poco a cumplirlo. Por ejemplo, hablando de tiempo, ¿qué hablamos? ¿De 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Entre 2 y 3 minutos, sobre todo el cepillado de la noche. Ese es el más importante. Claro, no irse a dormir nunca sin haberse cepillado los dientes. La boca se seca por la noche, automáticamente la saliva baja muchísimo y es un sistema también de defensa. ¿Y qué ocurre? La proliferación de bacterias junto con los restos alimenticios facilita muchísimo el inicio de la caries. Como antes decía, doctor, dedicaremos un programa entero a hablar de la implantología, pero a modo de avance en Cliredent. Luego diremos dónde está ubicada la clínica, teléfono de contacto, cómo hay que hacer para reservar hora de consulta. En cuanto a la implantología, la técnica o técnicas, a modo de apunte solamente, que actualmente se utilizan en Cliredent, ¿cuáles son? Bueno, en Cliredent nuestro primer objetivo es intentar no llegar a la implantología. Es decir, todo lo que podemos es conservar. Claro. Puestos a que el paciente ya llega con esas piezas, esos dientes ya perdidos, pues hay que poner un sustituto. Es una de las grandes ventajas que tenemos en las últimas décadas, la implantología. Que antes no existía esa posibilidad. Antes prácticamente o eran de puentes fijos, que era tallar piezas y rebajarlas y tal, que hoy en día todavía existe, porque no todos los pacientes pueden colocarse implantes, o necesitan cirugías más avanzadas para después poder regenerar ese hueso y reconstruirlo. Pero si no, en estas situaciones lo que nos encontramos es que la implantología nos ha aportado el poder sustituir de una manera prácticamente idéntica a los dientes que tenía ese paciente. Es decir, la parte estética está resuelta totalmente.
Si los implantes se colocan bien. Sí, claro, evidentemente. Desde luego, depende de las angulaciones y todo esto, que es un tema que ya hablaremos, como bien ha dicho, el día de la implantología, pero es importante que los implantes bien colocados, el resultado estético prácticamente implantes colocados correctamente por unas manos profesionales expertas, el resultado estético es excelente. Y el resultado... durabilidad, sobre todo, el tiempo. Y el resultado práctico entiendo que va ligado al estético, ¿no? Necesariamente. O no bueno, podemos acabar un caso muy bonito y realmente si no hemos tenido una buena regeneración de ese hueso y ese hueso ya tiene zonas de pérdidas, a medida que vayamos... Bueno, a veces se colocan los implantes... Bueno, hablaremos más de este tema, del tema. Doctor, un par de preguntas más. ¿Cuándo hay que acudir al...? Ya sé que usted me dirá que lo mejor, evidentemente, y desde aquí lo suscribimos, es la prevención. Eso hemos de concienciarnos, como decía el doctor Manzanares, de que prevenir, en este caso también, es mejor que curar. Por tanto, por una parte, ¿cada cuánto tiempo hemos de ir a una revisión de nuestra dentadura y en general de nuestra salud oral? ¿Cada cuánto tiempo? Tampoco se puede decir una fecha concreta, pero a grosso modo... Sí, como referencia. Sí. Intentar no pasar del año. Aunque tengamos una boca muy sana, antes del año es muy importante tener una revisión. Sí. Hay pacientes con ya patologías previas, sobre todo la enfermedad periodontal, pacientes con una gran predisposición, un pH muy ácido a veces en su propia saliva, predispone ya a una caries. Claro. Son pacientes que recomendamos que cada 5 o 6 meses revisen esa boca. La revisión, básicamente, ¿en qué consiste? ¿Es una revisión visual por parte del profesional? ¿Es así? En principio es una revisión visual directamente. Si ves zonas de decalcificación, ese típico zonas de esmalte excesivamente blanco en una zona concreta... Que hay un cambio de color. Exacto. Te explica que solamente debajo está pasando algo. Tenemos hoy en día unos sistemas de radiovisiografía perfectos, prácticamente no irradiamos nada al paciente, eso ha pasado un poquito a la historia, y rápidamente podemos mirar por dentro y ver si esa es realmente una caries o únicamente es un cambio de color. Y la otra cuestión, antes de concluir, doctor, ¿qué hábitos de higiene de nuestra salud oral, también a grandes rasgos, deberíamos mantener cada día? Uno de ellos, evidentemente, es lavarnos los dientes, cepillarnos los dientes mínimo una vez, y si puede ser 2 veces al día, mejor. ¿Qué más? ¿Hay alguna cosa más interesante? Si puede ser 3 veces diarias. Si puede ser 3 veces, bien. Eso sería lo ideal. Después de cada comida, un cepillado dental. Y la noche es sagrado. Y como mínimo la noche, ya como último recurso. Si alguna persona no puede al mediodía, no puede el desayuno, la noche tiene que dedicarse sus 2-3 minutos a fondo. ¿Y qué más al margen de esto? ¿Alguna orientación más? Bueno, a nivel de alimentación, la alimentación también es muy importante, el exceso de dulces. Yo siempre digo, yo soy una persona que me encanta el dulce. Yo creo que hoy en día a muchísima gente en un momento determinado comer algo dulce nos relaja para seguir nuestro día a día, y ese pequeño poquito de chocolate es un pequeño incentivo. Exacto, parece como un alivio. Dice, bueno, llevo ya 8 horas trabajando, llevo 10, pues un poquito de dulce me viene. Ahora, eso sí, a continuación hay que cepillarse. Hay que lavarse los dientes. No podemos comer dulce o una cantidad importante y pasar muchas horas. No abusar de dulces, azúcares, alimentos refinados, etcétera, etcétera. Todos estos sí. Doctor, vamos a ver, hoy lo dejamos aquí. ¿Dónde está Clearedent? ¿Dónde está la clínica Clearedent? ¿Dónde pueden encontrarles a ustedes? Físicamente hablando, ¿dónde están situados? La clínica Clearedent está en el Prat de Llobregat, está junto en la Plaza Cataluña, en la Avenida del Canal, 186 bis. Es una zona céntrica. Sí, en el centro mismo del Prat de Llobregat. Prat de Llobregat. Bueno, cuando abrimos la clínica estábamos en las afueras casi. Bien, hoy en día se han estamos reubicado en el centro. ustedes. Exacto. Vamos a repetir la dirección. No, que el crecimiento del Prat de Llobregat. Claro, nos han dejado dentro. O sea, ustedes se han quedado donde estaban, pero... Exacto, estamos en el mismo sitio. Ha ido creciendo y ahora están en el centro. De hace 36 años. Es curioso. Sitio. Bien, pues es Avenida del Canal, 186 bis, en el Prat de Llobregat. Exacto. Tienen ustedes también un teléfono de contacto, porque a partir de lo que el doctor nos acaba de comentar, pueden ustedes utilizar ese teléfono pues para pedir hora de consulta. Incluso si les queda alguna duda, pueden llamar sin ningún problema. ¿Cuál es ese teléfono, por favor, doctor? 93 370 47 40. Bien, vamos a repetirlo más despacio. El teléfono de Clearedent es el 93 370 47 40. Muy bien. Y también tienen ustedes un sitio web donde pueden visualizar un poco todo lo que hemos hablado y lo que iremos hablando en próximos programas, y podrán ver las caras, ¿no?, de los profesionales, especialidades y cómo trabajan. Que el sitio web es muy fácil, es las 3 W, ¿verdad? Sí. Clearedent.com, ¿verdad? Sí. Doctor Manzanares, Norberto Manzanares, muchísimas gracias. Un placer. Nos vemos en pocos días, la semana próxima. Muchísimas gracias. Gracias.
bones mans, amb Carles Aguilar. Hola, soy el doctor Norberto Manzanares, director de la clínica Clíridén. Nuestro centro cuenta con más de 36 años de experiencia profesional en el tratamiento de patologías orofaciales y odontológicas. En Clíridén ponemos a su disposición nuestro equipo humano con una perfecta formación académica orientada a un correcto resultado, adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes y resolviendo las dudas que nos puedan plantear. Nuestra prioridad en Clíridén es obtener la máxima satisfacción desde el inicio hasta el final del tratamiento. Clíridén se encuentra ubicado en el Prat de Llobregat, Avenida del Canal 186 bis, donde nuestro equipo de profesionales le está esperando. También puede contactar con Clíridén en el teléfono 93 370 47 40 o visitarnos en nuestra web www.cliriden.com. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Amb bones mans, amb Carles Aguilar. La ràdio especialitzada en salut, educació sanitària i qualitat de vida, a Onda Cero Catalunya. En bones mans amb Carles Aguilar, la ràdio de referència per viure de manera més saludable a les emissores d'Onda Cero Catalunya. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí i també el podcast d'Onda Cero Catalunya.